Hola, ¿qué tal? Los saluda como siempre su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Continuando con el desarrollo de nuestra asignatura, vamos a analizar el día de hoy lo que sería el concepto genérico de lo que es el amparo. De acuerdo a lo que precisa el doctrinario José R. Padilla, el amparo es una institución procesal, es decir, un juicio o proceso que tiene por objeto proteger a los derechos humanos y fundamentales de las personas contra actos de autoridad. Más adelante explicaremos por qué de alguna manera este concepto se queda corto en relación a lo que es ya la constitución de la institución de amparo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. El referido autor también nos comenta que cuando se hace referencia al término persona, se está haciendo alusión tanto a las personas físicas como a las personas morales o jurídicas en calidad de titulares del amparo. Esta institución procesal se singulariza por ser un medio de control constitucional y legal por órgano jurisdiccional a petición de los propios particulares o gobernados, petición que desde luego se debe formular ante los tribunales de la Federación en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Federal, así como primero de la Ley de Amparo. Bien, por su parte, el autor Alberto Castillo del Valle conceptualiza al amparo como un medio de control de la Constitución por órgano judicial y por instancia de parte agraviada previo ejercicio de la acción de amparo. Finalmente considero pertinente analizar el concepto que nos proporciona el autor Ignacio Burgoa Orihuela, quien refiere que el amparo es un medio de control o protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que afecte o agravie a cualquier gobernado y que se ejercita exclusivamente a impulso de éste. La Constitución, por ende, tiene el objeto natural propio de la tutela que el amparo le imparte al gobernado, de cuya aseveración se deduce la doble finalidad inescindible que persigue dicha institución, a saber, como lo es preservar la simultaneidad inextricable de la ley suprema del país, es decir, la Constitución Federal, y la esfera específica de dicho sujeto que en ella sustenta contra todo acto del poder público. Bien, desde luego las aportaciones de todos y cada uno de los autores antes citados son loables, sin embargo, los conceptos ya no resultan acordes a la naturaleza jurídica que hoy reviste la institución del amparo. Desde luego esto derivado de las reformas en materia de derechos humanos que sufrió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, por lo que el mismo actualmente no solamente es considerado como un medio de control de la constitucionalidad, sino también de la convencionalidad, además de que el mismo ya no solamente procede contra actos de autoridad pública, sino también contra actos de particulares que ejercen actos equivalentes a los de una autoridad pública, siempre que los mismos se encuentren sustentados en una norma de carácter general, así como violenten derechos humanos reconocidos ya no solo en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Recordemos que en virtud de la reforma constitucional en comento se elevó a rango constitucional a los tratados internacionales y hoy forman parte de lo que se conoce como el bloque de la constitucionalidad, es decir, ambos forman parte de la ley suprema de la Constitución, ambos son constitución.
En concordancia con lo anterior, propongo como concepto del amparo el siguiente. Es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa y, en su caso, la restitución del goce de los derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte, al que todas las personas, tanto físicas como morales, podrán acudir cuando consideren que le han sido vulnerados o restringidos tales derechos, ya sea por la simple vigencia o la aplicación de una norma de carácter general, es decir, aquellas que van dirigidas a toda una colectividad y no a un grupo determinado de personas, o bien por actos u omisiones de las autoridades federales, estatales, municipales e incluso particulares que ejercen actos equivalentes a los de una autoridad al estar sustentados en una norma de carácter general. Ahora bien, el amparo es un mecanismo de control constitucional, ya que a través del mismo se defiende a la Constitución Federal en contra de cualquier norma general, acto u omisión de la autoridad pública o particular que se considere ha transgredido nuestra norma fundamental y que por lo tanto violenta los derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad. Asimismo, pues es un mecanismo de control de la convencionalidad, ya que con la reforma constitucional de junio de 2011 se elevó a rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que estos son considerados como parte complementaria de aquella y por lo tanto tendrán preferencia sobre cualquier norma en materia de derechos humanos de menor rango que se aplique dentro del Estado mexicano, claro, siempre y cuando dicha norma sea más benéfica para la persona, o lo que se conoce actualmente como el principio pro persona. El control de la constitucionalidad o el control difuso de la constitucionalidad es una atribución que tienen los órganos jurisdiccionales, es decir, los órganos encargados de administrar la justicia, para hacer prevalecer la Constitución por encima de lo que establecen las constituciones locales y las leyes de los estados o entidades federativas en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal. Por otra parte, es importante precisar que en México, antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, el Poder Judicial de la Federación es y ha sido el único órgano jurisdiccional facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma general, ya que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito, son los únicos órganos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma general mediante las sentencias que emitan a través del juicio de amparo o bien de las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales que en su caso conozca de manera exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esto se le conoce en la praxis y en lo que es la jurisprudencia como el control difuso concentrado de la Constitución. Expuesto lo anterior, es importante precisar que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al control de la convencionalidad como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, principalmente en materia de derechos humanos y específicamente el de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus fuentes, incluyendo a la jurisprudencia que emite dicho tribunal. De esta forma, el control de la convencionalidad es la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de
garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, como lo comentábamos hace un momento. Esto a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, es decir, del derecho interno, con la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, con su jurisprudencia. En ese orden de ideas, el control de la convencionalidad en México implica o comprende entonces los siguientes aspectos. En primera instancia, lo que es la supranacionalidad, es decir, que las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que brinden mayor protección a las personas, desde luego tendrán mayor preferencia en su aplicación sobre otras normas jurídicas, inclusive sobre la propia Constitución Federal, con lo que se aplica la ley más favorable. A esto se le conoce como el principio pro homine o principio pro persona. En segundo lugar, el control de la convencionalidad implica la constitucionalidad, es decir, se eleva, como ya lo comentamos, a rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciéndose así los mecanismos para su exigencia por parte de los gobernados y, en su caso, la aplicación de tales derechos por parte de los tribunales de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se vincula a todo el ordenamiento jurídico a los principios contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también se busca a través del control de la convencionalidad nulificar los actos del poder público de los particulares que violenten los derechos humanos, no solamente contenidos en la Constitución, sino en los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte, y finalmente proteger las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos a través de lo que se conoce como los mecanismos de control constitucional. Y en ese sentido entendemos como los mecanismos de control constitucional a los procesos o procedimientos previstos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tienden a anular los actos de autoridad o normas generales que contravienen las disposiciones de la ley fundamental y ahora también de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Esto, desde luego, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución Federal. De todo lo anteriormente expuesto, entonces, se desprende que la institución del amparo como mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad tiene dos objetivos primordiales, y con esto estaríamos concluyendo el presente video. El primero es ser el instrumento protector de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, así como de sus garantías para su protección. A esto le vamos a denominar el principio protector. Y en segundo lugar sería el ser el instrumento de reparación para cualquier violación de derechos humanos y de las garantías para su protección, es decir, la restitución del pleno goce de los derechos humanos hacia los gobernados una vez que se les ha otorgado el amparo y protección de la justicia federal, y a esto lo vamos a conocer como el principio reparador. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y nos estaríamos viendo en uno posterior, donde estaríamos explicando a la naturaleza jurídica de amparo. Por el momento es todo. Se despide como siempre su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.